Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 54 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, junto con Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Buenas, buenas. ¿Cómo andamos, Ariel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento porque tenemos un gran episodio por delante. Episodio de lujo con un gran invitado. Sí, la verdad que una entrevista muy prometedora. Así que bueno, si te parece, Juan, arrancamos conciso y al pie, Sí, el breve, con repaso obligatorio de lo que pasó en la obligatorio de lo que pasó en semana. la semana, Sí, en Chicago. principales puntos. Sí, la verdad que tuvimos, movimientos de precios un poco con debilidad, pero nada tan grave, estable. La soja terminó prácticamente neutral la semana, 60 centavos de dólares de pérdida. Casi $3 de pérdidas para el maíz y $1 de pérdida para el trigo. Una semana que la verdad que mantiene un poco la tendencia que veníamos viendo semanas anteriores, sigue todo focalizado en lo que es el progreso de la campaña norteamericana y en ese sentido sigue todo muy bien, muy buenas condiciones de los cultivos para soja Ujú. y para maíz también, escenario climático que viene recontra acompañando. Y cuando nos descuidemos, bueno, ya de mercado climático, julio-agosto, que pasa prácticamente sin volatilidad y consolidando perspectiva de producción, ¿no? Por lo menos para soja y maíz, todo bastante positivo. Niveles de precios en soja, si uno mira la posición continua en Chicago, estamos en niveles mínimos del año. Maíz, una situación similar, en realidad hay que remontarse un poquito más atrás. Cuando uno mira la posición continua de Chicago, estamos en mínimos desde octubre del año pasado, octubre de 2024. Niveles de precio que ya un poco están reflejando e incorporando todo el escenario fundamental, ¿no? La parte productiva en Estados Unidos, Brasil y un poco todo lo que se va perfilando para la nueva campaña. A propósito de Brasil, avance de cosecha de maíz de segunda, ya superando el 75%. Así que bueno, un panorama de oferta bastante holgado y tranquilizador y que con estos niveles de precios bastante niveles bajos, comienza por ahí a reactivarse la demanda en algún punto. Algunos datos positivos ahí de embarques semanales y de negocios de exportación en Estados Unidos, así que contrarrestando un poco toda esta tendencia bajista y demanda que comienza a aparecer en estos niveles de precios y de alguna manera amortigua un poco la caída. Y bueno, después por otra parte también un mercado internacional siguiendo de cerca todos los sucesos de los aranceles de Trump y bueno, reflejando un poco todo lo que pasó en la semana, que bueno, también a la espera de lo que vaya a pasar con China, ¿no? El 12 de agosto aparentemente es la fecha límite para negociar algún acuerdo con China. En teoría se están dando conversaciones, pero bueno, ningún dato puntual respecto a esto. Así que bueno, un poco principales operadores y el mercado aguardando por alguna novedad en este sentido. Bueno, pasando también o siguiendo, mejor dicho, con el tema agro, tenemos reporte de Luzda la próxima semana, Sí, el día el martes. día martes, así que bueno, la verdad que mercados como siempre, un ojo puesto ahí, viendo los datos que nos pueda llegar a traer, actualización de stocks, últimos números de campaña actual, eh, así que bueno, puede ser un martes interesante. Sí, seguramente actualización de rindes y estimaciones de producción para soja y maíz. Y bueno, una vez que salgan esos datos nuevos, se supone que también toda la hoja de balance puede llegar a sufrir alguna alteración. Así que bueno, vamos a ver la semana que viene si sale algo muy desalineado respecto a las estimaciones previas. Por ahí no habría que descartar algo de volatilidad en precios. Bueno, y acá Juan, una semanita con un dólar algo volátil, retrocediendo, algún retroceso también allí, cerca de un 2,5% aproximadamente, por lo menos el que tomamos como referencia en el rubro, variación de la semana. Así que bueno, no solo sube, Sí, 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 también hubo algo de debilidad en dólar. tal cual, tal cual. Bueno, y te hago una última actualización de lo que es el panorama productivo acá en Argentina. Siembra de trigo, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya finalizada. Se terminan de concretar estas 6.700.000 hectáreas sin ningún ajuste en superficie. Algo de duda ahí porque, bueno, un poco en base a los relevamientos que uno hace con clientes y demás entrevistas que tuvimos.
la situación en Buenos Aires, sobre todo en el centro y oeste, con algunos anegamientos y excesos hídricos que por ahí llevaban a algún ajuste final en la superficie. Aparentemente a nivel nacional no habría ningún cambio considerable. Se da por iniciada la siembra de girasol, principalmente en la región norte del país. 7% de avance de siembra de girasol, de una superficie proyectada de 2.600.000 hectáreas, y esto representando un incremento respecto de la campaña pasada, así que muy buenas perspectivas para lo que es la campaña nueva de girasol. Esto, si uno multiplica esa superficie por rindes promedio, estaríamos hablando de una producción que quizás supere las 5 millones de toneladas, así que sería un muy buen número. Y por el lado del maíz, ya tenemos un progreso de cosecha en torno al 90%, así que solo quedaría algunas regiones puntuales del norte y del centro y sur del país, con algo de progreso que faltaría en la trilla, pero ya estaríamos terminando también la cosecha de maíz y bueno, concretando un nivel de producción cercano a los 49 millones de toneladas. Bueno, Juan, vamos a presentar al invitado que tenemos para el día de hoy. Hoy nos acompaña un gran referente del rubro. Es una persona que cuenta con una extensa trayectoria en el agro, ha llegado a ocupar importantes puestos en Cargill, llegando a ser Managing Director de Operaciones Comerciales para Sudamérica. Actualmente es consultor independiente y emprendedor. Hoy está acá con nosotros en nuestras oficinas, es todo un lujo. Pablo Scarafoni. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte. Hola Ariel, hola Juan, un gustazo saludarlos. Muchas gracias a ustedes y a la firma Grassi por invitarme. Bueno, bienvenido Pablo, muchas gracias por estar acá. Bueno, la verdad es que más que oportuna tu presencia acá con nosotros. Tenés una gran experiencia, ¿no? de los mercados de acá en Sudamérica sobre todo, y la idea nuestra era, bueno, aprovechar toda esta experiencia y tu conocimiento y dividir un poco la charla con vos en dos partes, si te parece. Una primera más dedicada a temas más estructurales para conocer y también, bueno, para ver qué puntos se pueden aprender o tomar de otros países y otras experiencias también en la región, y para entender, ¿no? Completar un poco el panorama productivo de todo Sudamérica. Y bueno, y una segunda para tratar algunos temitas más de coyuntura macro del país y micro del agro, y bueno, ¿no? Apuntado un poco más a la toma de decisiones del día a día en el contexto actual. Así que bueno, si te parece, Pablo, eh, nos contás un poco, bueno, o hay un tema que siempre llama mucho la atención y tiene que ver con todo este crecimiento, ¿no? que estamos viendo de la producción en Brasil a lo largo de los últimos años. Una producción que parece ¿no? una locomotora que imparable Brasil, ¿no? En lo que es soja, maíz. Eh, ¿Qué explicación le encontrás vos a esta dinámica y por qué daría la sensación de que es tan divergente con lo que pasa en Argentina, ¿no? Materia productiva. ¿Tiene Argentina, digamos, la posibilidad de aumentar también la producción, de seguir el ritmo? Ya alcanzamos una frontera, un límite. ¿Qué podemos tomar de Brasil? ¿Te preocupa que este aumento de producción continúe en el país vecino? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy interesante, es una pregunta compleja que vamos a tratar de abrirla en varias partes, ¿no? Me gustaría empezar diciendo que Brasil hoy es el principal factor dinámico del lado de la oferta en el mundo del agro, no solo para Sudamérica, sino a nivel mundial. Y, digamos, la, entre comillas, preocupación por Brasil, más que nada su preocupación por el impacto en los precios del crecimiento en Brasil, no solo está en discusión en Argentina, sino en cualquier otro país que se dedique hoy a la agricultura. Y creo que también vale señalar que Brasil ha tomado un momentum muy, muy fuerte en un momento, valga la redundancia, en que los dos factores dinámicos por el lado de la demanda que vimos al principio de este siglo, que fue primero el crecimiento de China y después las políticas, si se quiere, amigables al agro del lado de los biocombustibles, han dejado de tener el mismo impacto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un fuerte crecimiento de la oferta, más que nada esponsoreado por Brasil, y por otro lado tenemos una desaceleración estructural de la demanda, lo que plantea muchas cosas respecto de Argentina que después me gustaría tocar. Pero un poco para entrar en esa comparación con Brasil, pues yo creo que hay algunas cosas que respetuosamente a veces en los análisis que escucho se confunden. Entonces a mí me gustaría separar los temas agronómicos, climáticos, de disponibilidad de tierra,
y hasta el factor empresarial de los temas, si se quiere, normativos, políticos e impositivos, fundamentalmente. Porque uno de alguna manera es inevitable en la comparación con Argentina y el otro claramente no. Entonces, arranquemos un poco por el tema, si se quiere, agronómico. El primer punto es la disponibilidad de tierra para seguir sembrando en Brasil es infernal. Sin desmontar una sola hectárea, sin tener un tema de sustentabilidad en el bioma amazónico, vos podés incorporar prácticamente, duplicar la superficie de soja en Brasil, simplemente reconvirtiendo pasturas en pasturas degradadas que fueron desarrolladas para ganadería 40, 50, 60, 70 años atrás. O sea, en Brasil hay mucha tierra que todavía puede entrar en producción sin tener la discusión del desmonte. Aparte se puede desmontar, pero yo creo que eso hoy está realmente frenado por temas de sustentabilidad. Lo que puede haber es un ratio muy pequeño de desmonte, pero no pasa por ahí la cosa. La cosa pasa por la transformación de esas pasturas en territorio agrícola. Que hoy, si a eso le sumamos el factor clima, ¿no? Lluvias monzónicas prácticamente de septiembre a marzo, a abril, y le sumamos el hecho de que Brasil ha logrado en ese clima tropical hacer una cosecha de soja y atrás una cosecha de maíz, los vuelve extremadamente competitivos. Imagínense que hay lugares donde hacen 4.000 kilos de soja y atrás de eso 6.000 kilos de maíz prácticamente todos los años, con lluvias muy regulares, o por lo menos más regulares que en otros lugares donde se hace agricultura. Entonces, esa es una ecuación muy potente. Y si una persona, una empresa, compra tierra barata de esas pasturas biodegradadas, invierte en transformarla en agricultura, que no es un proceso tan complejo, la capacidad o la apreciación inmobiliaria que va de la mano de ese cambio de estatus de la tierra es importante. Entonces vos tenés un doble negocio, tenés un negocio de producción y un negocio inmobiliario acompañando a ese negocio de producción. Entonces la ecuación es muy, muy potente desde el punto de vista de la producción agrícola. Ha ido acompañado por un foco de las empresas de insumos en proveer tecnología que ha hecho que la producción mejore y ha ido acompañado por un proceso de inversión en infraestructura. Porque si ustedes me preguntan cuáles son los dos límites a ese avance sobre esa cantidad enorme de tierra que podría entrar en la agricultura, yo les diría, uno es el financiamiento, por supuesto la rentabilidad juega, ¿no? O sea, precios bajos limita un poco. Y el otro es la disponibilidad de infraestructura, ¿sí? Cuando las cosechas crecen más rápido que la infraestructura disponible, genera una situación se quiere, de cuello de botella que al productor le duele y a lo mejor hace que se frene un poquito el año siguiente. Pero si miramos los últimos años, Brasil viene incorporando entre 2 millones, 2,5 millones de hectáreas a la producción, hablemos de soja y maíz, ni hablemos de café, otros cultivos que andan por ahí dando vuelta en el ámbito de la producción brasileña. Entonces, desde el punto de vista de lo que es agronómico, climático, disponibilidad de tecnología, Brasil es una potencia, es realmente formidable. Con capacidad de crecimiento y en Argentina, digamos, lo podemos ver como que ya estamos más cerca, digamos, de una frontera analizando ese punto. Exacto, exacto. O sea, Argentina, y acá también vamos a poner en mérito al productor argentino, que en un ambiente mucho más hostil desde el punto de vista regulatorio impositivo que el brasileño, si quieren ahora hablamos de eso, ha logrado prácticamente tocar los límites en términos de la frontera de producción. Que si bien se puede hacer algo más de agricultura con desmonte en el noroeste o en el noreste, eso creo que también acá va a estar limitado por todas las cuestiones de sustentabilidad que, digamos, para abordar ese tema tendríamos que hablar 2 horas y no creo que sea el punto hoy. Pero, digamos, Argentina, desde el punto de vista tierra, está tocando los límites. Y de hecho, creo que hoy la ganadería, con los buenos márgenes de conversión de grano en carne, está, y no solo de grano, sino de la posibilidad de hacerla con pasturas, de alguna manera está desafiando la expansión del área agrícola argentina en términos de que alguna área pequeña, yo no creo que tenga un gran impacto, pero alguna pequeña área agrícola puede incluso volver a ganadería, a algún tipo de pasturas, especialmente en los lugares donde estamos lejos del puerto y donde, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a decir que un maíz en San Luis vale $145, 150, 140.
la conversión en carne realmente da muy bien, ¿no? Entonces, hay, desde el punto de vista de la tierra, para mí una limitación importante. No digo que no se pueda incorporar nada, pero la tasa de crecimiento debería ser muy baja. La apuesta de Argentina debería venir por el lado del incremento de la productividad, pero, por ejemplo, el consumo de fertilizantes, que despegó bastante cuando en el gobierno de Macri levantaron las retenciones, en los últimos 3 años está estancado. Ujú. Fue una combinación de malas cosechas, o sea, no es todo Regulatorio, digamos, y regulatorio y de político. retenciones, pero la realidad es que hoy, si tomás cualquier proyección que se hizo hace 4 o 5 años, tendríamos que estar en un consumo de fertilizante de 7,5 millones, 7 millones, y estamos en algún lugar entre 4,5 y 5,5, ¿no? Difícil, va a ver cómo termina este año, prever, pero claramente hay una limitación. El hecho de no tener, digamos, un acuerdo a nivel país con el tema de la tecnología de soja hace que la tecnología de soja claramente se esté atrasando con Ujú. respecto a otros países. La diferencia más importante de Brasil, ¿no? Donde la misma empresa que tiene gran parte del mercado en Argentina, tiene gran parte del mercado en Brasil, y la productividad en Brasil viene incrementando a pasos agigantados, y acá no se está dando a la misma velocidad, ¿no? Así que eso es un punto muy duro para tener en cuenta de cara al futuro y de cara a poder incrementar la producción. Más allá de eso, yo creo que la principal barrera que podemos manejar está en las cuestiones normativas, Ujú. impositivas y demás. O sea, el principal obstáculo, básicamente, nombre y apellido, retenciones, Ujú. ¿no? Pero no es el único. Yo ahí, y volviendo a la comparación con Brasil, yo lo que veo es que Brasil es un país realmente federal, donde las cosas se deciden mucho más a nivel Estado, no existe la coparticipación. Los estados compiten entre sí por atraer inversiones, atraer empresas y demás, y eso termina redundando en un beneficio importante para el productor. Amén de toda una estructura de créditos baratos dados por el gobierno que permiten esa expansión de tierra, esa compra de maquinaria y demás. Allá no existe la red de redes, y a mí me encanta ese concepto que la gente aprecia y tiró Ujú. alguna vez. Allá tenés que ir all in, tenés que poner todo, la gente, la maquinaria, entonces hay grandes superficies en las cuales el financiamiento obviamente juega un papel fundamental, y por eso cuando el financiamiento se pone muy caro es un obstáculo al crecimiento, ¿no? Pero volviendo a la comparación con Argentina, en Argentina estamos muy lejos de eso, tenemos una situación impositiva aún a hoy, muy Ujú. hostil respecto al campo, más allá de las mejoras que Ujú. se vinieron dando, y una situación donde la bancada ruralista que debería estar influyendo en el Congreso, en la legislación y ante la sociedad para defender el tema de las retenciones no tiene peso prácticamente. En Brasil tiene mucho peso y puede frenar cualquier ley, cualquier intento de poner algo parecido a retenciones. Eso es un Punto clave. factor clave. Yo creo que eso tiene factores culturales, pero también acá las provincias agrícolas respecto al total no son tantas. En Brasil sí, hay muchos, como decía, un país mucho más federal, con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Ujú. Pero en este sentido juega muy a favor y hace que el peso del agro sea significativo. Y la bancada rural permanentemente está vendiendo la importancia y el impacto del agro en la economía brasileña. Y acá, de alguna manera, por parte de la sociedad, por una cuestión cultural, ideológica o lo que sea, el agro está mal visto, como decir, hay que ponerle retenciones y limpiarle la renta porque como que por una razón que a mí me es difícil de entender, pues si miras el mundo en lo que hace a producción agrícola, las retenciones no existen. Ujú. Rusia las pone de vez en cuando, ahora que está con el tema este de la guerra de Ucrania y demás, para regular los precios internos, y después no hay países que tengan retenciones. La mayoría de los países hacen exactamente lo contrario. Ujú. Muchas veces subsidian al productor. Yo no creo que el productor argentino necesite ser subsidiado, para nada. Pero el productor argentino hay que dejarlo competir en libertad y sin retenciones, que es donde puede competir en este entorno que les decía, donde vos te ves la oferta aumentando por un lado, o digamos, más que la oferta aumentando, es la capacidad de que la oferta aumente en el futuro versus una demanda que
perdió el ímpetu de las primeras 2 décadas de este siglo, que no significa que no vaya a seguir aumentando, pero claramente el ritmo de aumento bajó. Entonces, en esa ecuación de un país que te puede incorporar 2, 3 millones de hectáreas todos los años, más lo que la producción agrícola se incrementa en otros lados, versus una demanda más tranquila, si vos ponés encima al productor local con una desventaja impositiva, le estás creando una situación, Sí, digamos, sí. muy desfavorable, cuando el productor argentino ha demostrado históricamente ser muy eficiente en el uso de los recursos y que con las mismas reglas de juego podría competir aún en un ambiente, digamos, difícil desde el punto de vista de los precios internacionales. Esperemos que de a poco se vayan destrabando alguna de esas limitaciones, por lo menos. La verdad que, bueno, muy interesante. Y ya que estamos con estas comparaciones, o, este análisis más comparativo, Argentina-Brasil, en términos logísticos, de infraestructura, tanto lo que tiene que ver con eh, transporte y también, bueno, lo que es crashing, plantas, fábricas. ¿Cómo está posicionado Brasil? ¿Tiene que movilizar una gran cantidad de producción desde el interior hacia los puertos? Eh, ¿cómo, cómo describirías esta Y digamos, cuestión? las dos desventajas, entre Ujú, comillas, que tiene el agro brasileño son las distancias a puerto ujú. y por el tipo de tierra, el alto consumo de fertilizantes, incluso para sembrar soja que necesitan poner en la tierra para poder lograr estos niveles de producción. Eh, en los últimos años ha habido enormes inversiones en infraestructura, puertos, plantas de crushing, hidrovía y ferrocarril, ¿no? Que hacen, digamos, total lógica con distancia a puerto, por ejemplo, de Mato Grosso de 1.200 a 1.500 dólares desde donde se produce a los puertos. Yo en el caso de Argentina, en todo lo que es 300 kilómetros a la redonda, un poco lo que habría que mejorar es las condiciones para que los camiones fluyan y sí tener, digamos, un ferrocarril un poquito más desarrollado, pero creo que eso hay algunos proyectos interesantes dando vuelta para distancias más largas, ¿no? Pero Argentina va a ser siempre o fundamentalmente un mercado de camión, entonces lo que hay que hacer es que los camiones fluyan bien y que tengan las condiciones, digamos, que no tengan que quemar cubierta, que esto, que el otro, para hacer un flete accesible para el productor y que en ese escenario de precios bajos no desincentiven la producción, ¿no? Obviamente hay un factor de tipo de cambio que si quieren después lo hablamos. En cuanto a la industria, la comparación es bien interesante. Brasil tiene más o menos una capacidad de crush de algo más de 50 millones, pero del resultado de ese crush, es decir, el aceite y la harina de soja, el aceite prácticamente se consume 100% localmente. Es muy poco lo que Brasil exporta por año, ya sea para biodiesel o para consumo humano. Y en el caso de la harina, consumen alrededor de 50%. Entonces es una industria, si se quiere, más orientada al mercado interno que a la exportación. La industria argentina es más orientada a la exportación por lejos que al mercado interno. Quizás ahí no tendríamos tanto una amenaza de ese crecimiento de producción, ¿lo es brasilero para lo que tiene que ver con nuestros subproductos exportables? O... Esa pregunta es difícil, es tricky, como dicen. Eh, Yo creo que en los últimos años la industria argentina tuvo márgenes relativamente bajos y la industria americana y la industria brasilera tuvieron márgenes muy altos. Eso generaron un crecimiento de capacidad tanto en Estados Unidos, más que nada por todos los subsidios relacionados con el biodiesel y demás, y en Brasil, que en los últimos años en Argentina no se dio. Entonces, si la industria brasilera se sobreexpande porque fue rentable, por lo que sea, y el consumo, ya sea de aceite, de biodiesel o de harina, no crece, eso va a ir al mercado de exportación y va a competir. La amenaza más dura no viene por el lado de Brasil, sino con toda esta industria que se ha creado en Estados Unidos, que debería, digamos, exportar agresivamente harina, especialmente a los mercados del sudeste asiático, donde compite fuertemente con la harina argentina. Hubo algunas discusiones públicas con el caso de Vietnam y demás, y esa sí es para nosotros, creo, una amenaza real. Bien, bueno, súper completo la parte productiva de Brasil y la estructura un poco del mercado interno y la logística. Pablo, yo quiero saber un poco cómo es la dinámica comercial del productor brasilero, porque
Acá, por ejemplo, en Argentina, en los últimos años, vimos que por ahí la decisión de venta estuvo más atada o vinculada a alguna decisión discrecional de tipo de cambio o retenciones, y es un poco más eh, coyuntural, dependiendo de algún momento o alguna situación particular. Yo quiero saber qué variable miran allá el productor de Brasil para tomar una decisión de venta o, bueno, cómo se va dando esa dinámica de flujo de venta del productor. Muy interesante la pregunta, porque ahí también hay contrastes evidentes. La primera cosa a tener en cuenta ahí es que tanto en Brasil como en Paraguay, el productor prácticamente financia, yo no sé si el 100, pero el 90% de los insumos que compra, ¿sí? Ya sea de los exportadores, pero fundamentalmente de los bancos y de las revendas, que serían el equivalente a nuestras agronomías. El segundo es, no hay tanta tierra alquilada. Y el tercer factor, hay muchas compañías muy profesionales, especialmente en el centro norte, con extensiones de tierra muy grande, donde quedarte abierto en el precio genera un riesgo infernal. Entonces, hasta estatutariamente, cuando empiezan a sembrar, tienen que tener un porcentaje vendido. Cuando están en determinado estadio del proceso de crecimiento de la planta, otro porcentaje. Cuando cosechan, tienen que tener otro porcentaje estatutario. Y los gerentes, los managers, si quieren cambiar esa decisión, tienen que pedir permiso a los accionistas o al consejo o a lo que sea, ¿no? O sea, es normal que tomen mucha más cobertura que acá. Exactamente, exactamente. Dicho eso, y este es un fenómeno global, yo creo que por distintas causas que en Argentina, lo que nosotros llamábamos técnicamente el farmer selling, el ritmo de venta del productor, en los últimos años ha sido mucho más lento que lo que venían teniendo históricamente. Por supuesto, mucho más adelantado que Argentina, ¿sí? Pero más lento de lo que se venía viendo históricamente. ¿Por qué? Porque, digamos, el productor brasileño venía acostumbrado a una rentabilidad fantástica y cuando la rentabilidad empezó a apretar, empezaron a retener y un poco más de lo que hacían históricamente. Bien. Bueno, interesante, interesante. Bueno, Pablo, si te parece, pasamos un poquito más al plano local, a la coyuntura, hablar Bueno, de algunos temitas más del día a día y bueno, ¿no? que hacen a la toma de decisiones de todos los días del agro. Bueno, ahí claramente hay dos grandes reclamos, ¿no? que siempre ha puesto el agro sobre la mesa y el sector, y bueno, uno ha tenido que ver con el tema retenciones y otro el tema tipo de cambio. Pareciera ser que de a poco, por lo menos a la administración actual, se ha ido lentamente haciendo eco de estas cuestiones. Y bueno, comenzando con el tema de derechos de exportación, eh, ¿te parece que este recorte reciente en los derechos de exportación en las alícuotas debería dar un poco más de previsibilidad en términos de la toma de decisiones sobre todo del productor, justo relacionándolo también con esto que decíamos recién, ¿no? El farmer selling? Ya pareciera haberse despejado un panorama hacia adelante de cuál va a ser la política vinculada a eso, por lo menos por lo pronto ya se establecieron nuevas alícuotas sin un horizonte de cambio próximo. Y por una parte, ¿no? Si te parece que esto brinda más previsibilidad o no, si es suficiente, si te parece que a lo mejor se quedan un poco cortos, uno a veces ve los números del productor y a pesar de este cambio, algunos números siguen siendo bastante ajustados. Y bueno, y qué lectura también haces de que se haya mantenido el diferencial de derechos de lo que es la industria y la exportación de poroto. ok, bueno, vamos entonces a tratar de quebrar la pregunta por partes. Primero, yo empatizo mucho con la intención y la acción de este gobierno por tratar de ordenar la economía, ¿sí? Y todos sabemos las cuestiones fiscales que Argentina está afrontando y demás. Dicho eso, acá se da una situación donde yo no sé, no encuentro una solución buena en el sentido de que el orden fiscal es fundamental, pero por otro lado, y entrando específicamente en el agro, si nosotros seguimos con un contexto de superproducción en Estados Unidos de maíz, y si se quiere de soja desde el punto de vista de los rendimientos, yo lo he escuchado a ustedes en esta semana y todo indica que van a tener, a pesar de la baja de área, una enorme cosecha de soja. Brasil tuvo una cosecha que algunos dicen que es de hasta 180 millones de toneladas, hay varias fuentes ahí, muy difícil estimar el número final de Brasil, pero una cosecha gigante de soja y atrás otra cosecha gigante de maíz. Entonces,
todo indica que, salvo que pase algo muy fuera de programa, vamos a tener un horizonte de precios internacionales relativamente bajos en este entorno. Entonces, la ecuación de precios internacionales bajos, un dólar, vamos a poner entre comillas, relativamente barato en Argentina, y ahora quiero hablar del dólar, porque no es el mismo el dólar de 1.000 que el dólar de 1.350, ¿no? Hay 35% de diferencia y aparte el real se apreció, no está tanto como antes, pero un dólar tampoco que tira un montón. Y retenciones es una combinación fulera para mirar la rentabilidad del productor agropecuario para adelante. Y a eso yo escuché el comentario que me pareció muy interesante de Santiago González del Solar, de dejar en claro de que venías de una situación de tasas de interés negativa en peso a una situación de tasa fuertemente positiva, que eso come un poco más del margen también. Entonces yo creo que el productor se enfrenta, y especialmente lo que está lejos del puerto, con una situación extremadamente apretada. Entonces desde ese punto de vista, claramente la baja de retenciones para mí no alcanza, ¿sí? Más allá que yo conceptualmente abogo por retención cero, por lo que hablamos antes, ¿no? Pero digamos, ya yendo a lo práctico, no alcanza. Del otro lado está la cuestión fiscal del gobierno y bueno, eso es difícil de prever cómo va a evolucionar, ¿no? Porque, digamos, qué van a priorizar a la hora de tomar las decisiones. Pero, digamos, si los precios internacionales subiesen, otra podría ser la historia, pero pinta que no. Sí, sí, con el panorama que comentabas, Exacto, pinta que no, y en ese entorno se va a poner difícil para el productor. Yo tengo los suficientes años en esto como para ver que todas las veces que parecía que el mundo se venía abajo, pasó algo inesperado que terminó dando vuelta a la cuestión. Pero uno no puede tomar decisiones base a eso. Y puede pasar algo, pero lo más probable es que el escenario va en sentido contrario, que podamos ver precios internacionales aún más bajos. Entonces, desde ese punto de vista, claramente este nivel de retenciones no alcanza, en mi humilde opinión. bien. Ah, perdón, me habías dicho del diferencial, Ariel. Ah, sí, sí, el tema del Bueno, diferencial, que es un tema de grande, vengo de un la gran industria debate en nuestro rubro. Para mí el tema del diferencial es un tema que vincula la discusión. El punto es que bajen las retenciones todo lo posible, ¿sí? Eh, la soja argentina se pricea a base de lo que pague la harina y el aceite. Entonces vos tenés dos miradas del diferencial. Subo o bajo, si se quiere, el impuesto a la soja. Yo creo que no cambia mucho la cuestión, pero bueno, es una bandera de muchos sectores del campo. eh, yo creo que no cambia mucho la cosa. Para mí lo importante es que las retenciones pasen de 24,5, que es la retención real en soja, a cero. ¿Sí? Y si no es a cero, que sea 12 para que el sector recupere un poco la rentabilidad. La discusión esa del 2% me parece que consume una energía innecesaria, y creo que hay toda una película del beneficio que se genera con eso que no tiene, en mi humilde opinión, ningún sentido. Sé que eso no le va a gustar, que estoy diciendo no le va a gustar a mucha gente, pero lo vi del lado de adentro y lo que importa es cuánto son las retenciones de harina y cuánto son las retenciones de aceite. Bien. Y les voy a dar un ejemplo para dejar en claro este punto. En los últimos 15 años, Argentina exportó casi nada de soja, y si tomás la comparación de Brasil puesto en China, la soja argentina tendría que haber valido 20, $30 menos para ir a China. Ese 2% ni jugaba. O sea, ¿por qué? Porque la competencia entre las mismas empresas de molienda era lo que determinaba el precio local de la soja. Puede haber 1 o 2 meses al año de que eso sea relevante, pero para mí es un hecho que está totalmente magnificado y hace perder de vista el punto importante por el que el agro en conjunto debería trabajar, que es la baja de retenciones. Bárbaro, buenísimo. Muy, muy, muy completo el análisis, Pablo. Bueno, y mencionaste, y es el otro gran punto, ¿no? Y otro de los grandes reclamos que tenía el agro, bueno, tenía que ver con el tipo de cambio, ¿no? Esta unificación y desarme del cepo casi total o algo parcial, dependiendo cómo uno lo mire, ¿no? Porque quedaron algunos cepos dando vuelta, pero bueno, con un
tipo de cambio, digamos que se acomodó muchísimo respecto a lo que había sido en otras administraciones, y con una brecha respecto a otras cotizaciones bursátiles, por así decirlo, prácticamente mínima o prácticamente inexistente. Sí, mucha volatilidad reciente en materia cambiaria. Y bueno, la idea era conocer también tu opinión sobre cómo estás viendo, ¿no? Cómo se está llevando adelante la política cambiaria, este sistema de flotación con bandas que tienden una banda que tiende a ampliarse. Y qué nos puedes decir de, sobre todo vos que has estado adentro, ¿no? En la parte operativa, esta cuestión de la volatilidad, cómo le afecta a la industria o a la toma de decisiones misma de los productores, de la cadena. Bueno, también una pregunta compleja que vamos a tratar de cortar en pedacitos, como dicen que el elefante se come cortando los pedacitos. Bueno, eh, primero, como le decía, yo empatizo mucho con lo que hizo este gobierno de tratar de ordenar la economía. Y muchas de las decisiones que fue tomando, creo que en realidad que mucha gente les critica, eran condicionamientos de la realidad que le dejaron que era dramática. Dicho eso, el único punto que a mí me genera ruido y que no es un punto menor, y que obviamente después tiene su costado político, pero yo me voy a ceñir primero al análisis económico. Esa decisión de querer matar el tipo de cambio a costa de pagar tasas absurdas. Porque las tasas negativas en pesos que teníamos el gobierno anterior, que eran financiadas por emisión monetaria y que todas las pagábamos de alguna manera con inflación, eran algo desastroso. ¿Creó oportunidades para algunos? Sí, pero para la economía en general era desastroso. Ahora, tener un tipo de cambio de alguna manera influido hacia abajo a costa de tasas eh, altísimamente positivas, no me parece sano para la economía, ¿sí? Entonces, esa necesidad de bajar la inflación, a lo mejor se pensaba que eso iba a generar una transición donde el riesgo país iba a bajar, ibas a integrar el financiamiento internacional y con eso ibas a tener tasas de interés que tienen que ser positivas, pero tienen que ser moderadamente positivas. Bueno, ese equilibrio evidentemente no se pudo llegar y de hecho, con la suba de tasas que tuvimos ahora, la situación empeoró. O sea, yo lo único que digo es, ojalá, en vez de haber querido llevar el dólar a 1000 en su momento, lo hubiesen dejado correr más libre en el mercado, hubiésemos encontrado un equilibrio de dólar un poquito más alto, tasas un poco más bajas, que hubiese sido mejor para la actividad productiva. La contrapartida de eso podría haber sido algo más de inflación y ustedes me pueden decir, y bueno, esa inflación pudo hacer que el gobierno pierda las elecciones y entonces todo el esfuerzo fue en vano. No sé, yo no quiero entrar en el razonamiento político, pero desde el punto de vista económico yo creo que ese intento de llevar el dólar tan abajo desde el punto de vista productivo, más que económico, fue un error no forzado, que de nuevo pudo haber estado, si querés, driveado por la cuestión política, porque un gobierno que tiene una base de sustentación en el Congreso muy baja y es clave que consiga mayor cantidad de diputados, de senadores y condiciones algunas decisiones por eso. Pero esas decisiones, claramente, especialmente lo que tiene que ver con tasa, dólar barato, tienen impacto económico y si a eso le sumamos, en el caso específico del agro, que tener retenciones y precios internacionales bajos, porque si tuviéramos los precios que tuvieron otros gobiernos, no estaríamos ni discutiendo esto. Capaz que lo estaríamos discutiendo desde un punto de vista conceptual, del absurdo de tener un impuesto a las exportaciones. Pero la discusión económica sería más, no tan dura, no tan que estamos mirando que la rentabilidad del productor está al límite, ¿sí? Y en algunos casos, que mucha gente habla que en determinados lugares del país, por debajo de la línea de flotación. Entonces, ese combo, yo creo que si lo miro desde el punto de vista económico, se pudo haber evitado. De nuevo, enfatizando que gran parte de las decisiones que tomaron eran decisiones que no tenían muchas alternativas posibles, sino que venían condicionadas por la realidad que venía del gobierno anterior. La única que a mí, de alguna manera, me hizo ruido es ese intento
de planchar el dólar a costa de tasa, porque también la deuda que está generando toda esta bola del ECAPS y demás, en algún momento va a que pagarla. Y creo que hay otras experiencias de historia que cuando se quiso contener la inflación con tasa y eso se empezó a crear una especie de efecto bola de nieve, que cada vez tenés que pagar más y más tasa, esas cosas no terminan bien. Yo creo que está todo para poder acomodar eso, que pueden acomodar el horizonte y beneficiando un poquito más la producción y también descomprimiendo lo fiscal, porque si tenés una ecuación de menos tasa, las actividades productivas van a andar mejor en Argentina. Por supuesto, eso puede tener un impacto o no en la inflación, en el costo de vida y tiene su costado político muy, muy tirante. Pero ¿para qué seguir o para qué crear un efecto bola de nieve? Cuando se empieza a armar una bola de esta, donde todos los días tenés que pagar un poquito más para renovar la deuda y hay que cortar por lo sano, hay que pararlo ahí. Sí. Sí, la verdad que ahí hay un punto importante que genera bastante ruido. Bueno, y el otro tema también es el tema este, ¿no? De la volatilidad, ¿no? Que fue tomando un poco en alguna medida y el desconcierto también, me acuerdo cuando se implementó esta situación de bandas, mucho desconcierto en el sector, ¿no? Un sector que vive con el ojo puesto en el tipo de cambio, bueno, y sobre todo con la volatilidad que vimos a lo largo de las últimas semanas, muchas veces, bueno, sobre todo desde el punto de vista del productor, trabando muchas veces la toma de decisiones o lanzarse a hacer algún negocio. ¿Cómo te parece que hay que aprender a convivir con esto? ¿Qué sensación te da? Yo, mira, te doy un ejemplo. Volviendo a Brasil, en el verano el dólar valía en reales 6,20 y hoy vale 5,50, 5,60. Eso es de tipo cambio libre. Hay que acostumbrarse y tomar decisiones. O sea, un mecanismo de crawling peg en el largo plazo termina siendo nefasto. Ujú. En el mundo en general los tipos de cambio son libres, los gobiernos por ahí lo influyen manejando la tasa, alguna cosa intervienen de vez en cuando, pero es algo que yo lo considero sano. La parte que no considero sano es justamente tener retenido peso en tasa, en tanto y en cuanto eso te podría generar un efectito de bola de nieve, de crecimiento de la deuda y demás, pero por lo demás, que el tipo de cambio fluctúe me parece sano, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que aprender a manejarlo y tomar decisiones sabiendo que eso va a pasar, ¿no? Que cuando tenés que pasarte de dólares de peso, de insumos a fletes y demás, hay que tener en cuenta que por ahí que vendiste un día y al día siguiente tenés el dólar un poquito más arriba y eso con eso iba a pagar fertilizante y te salió un poco más caro. Bueno, ver cómo hacer las coberturas y demás. Hay algunas herramientas para minimizar esos impactos y hay que ser un poquito más profesional en el manejo de esas herramientas. Pero por lo demás, a mí que el tipo de cambio fluctúe en un ambiente de libertad me parece sano. Hay que aprender a flotar, ya lo dijo el ministro. Y bueno, veníamos muy mal acostumbrados, ¿no? Con tipo de cambio fijo, totalmente intervenidos, brechas altas, bueno, otra situación. Una última, Pablo, breve, y volviendo un poquito al tema mercado global de granos. ¿Qué opinión te merece el tema este de que últimamente China estuvo haciendo compras de harina argentina? ¿Lo ves como un fenómeno más temporal o pensás que se puede consolidar como una oportunidad para nosotros? La verdad que no sé, es difícil de responder esa pregunta. La, la- la historia muestra que los chinos siempre esquivaron comprar la harina argentina para proteger su industria, ¿no? Pero hoy está en juego todo este tema de la negociación con Estados Unidos, que creo que es algo mucho más grande que Pero hay algo más estratégico en Exacto. cuanto a las negociaciones, digamos. Yo entiendo que China está exportando aceite ahora, cosa que hoy me llama mucho la atención, algo que generalmente China importaba soja y como el equivalente consumía más aceite que harina, a la vez importaba también aceite. Que esté exportando aceite e importando harina es algo muy poco usual. No, la verdad no sé si esto va a ser algo estructural o puntual. Si fuese algo estructural, es una excelente noticia para el agro argentino. Yo todavía no me animo a decir, estamos ante un cambio de escenario. Bien, bueno, la verdad que una entrevista súper interesante ahí para trazar un paralelismo entre Argentina y Brasil, ¿no? Cómo funciona un mismo negocio, el agro, lo productivo, lo comercial, la exportación, entre dos países
recontra distintos. Así que bueno, te agradecemos un montón, Pablo, por estar acá con nosotros y bueno, compartirnos todo tu conocimiento. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que yo creo que lo vamos a tener que invitar de nuevo porque me parece que se quedó con ganas de contar muchas cosas más de las que nos contó. Así que bueno, Pablo, muchas gracias por sumarte y acompañarnos en este episodio. No, muchas gracias a ustedes y fue realmente un gusto estar acá. Bueno, Juan, se nos fue otro episodio de Agromercados. Así es, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.